Hola, bienvenidos a este nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la metodología. Mi nombre es Omar Estrada Jiménez. Comenzamos. En este tema de la metodología hay tres subtemas que vamos a ir viendo en esta ocasión. El primer punto habla acerca del tipo de investigación. Después pasaremos a los sujetos, análisis de datos como tercer punto, el cuarto punto, cronograma y por último, presupuesto. Tipo de investigación. En este tema de tipo de investigación pueden haber diferentes tipos de investigación que pueden ser pura, aplicada, mixta, descriptiva, analítica y experimental. Pero vamos a conocer qué es la metodología. La metodología nos dice que se debe de entenderse que es el bosquejo de la manera como se piensa llevar a cabo la investigación. En ella se deriva el marco teórico establecido para resolver el problema. Se debe también explicar lo que va a realizar para contestar la pregunta de investigación, cómo se va a realizar, con qué elementos vamos a necesitar, qué grupos o programas y con quién se efectuará. Asimismo, las técnicas que se usarán para la organización, sistematización y análisis de información lo constituye una metodología de un proyecto de investigación que es orientada al desarrollo de la investigación o de la manera que se va a realizar. La metodología, pues nada más y nada menos es la estructura, las piezas de cómo se va a armar nuestra investigación. Y para ello voy a señalar tres tipos de investigación. Estos niveles de profundidad con el cual el investigador busca abordar el objeto del conocimiento son tres, las que menciono el día de hoy, que es investigación cualitativa, que ésta se utiliza para entender cómo las personas experimentan el mundo, para comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones y características de personas de un grupo objetivo. Los investigadores aportan por la investigación cualitativa. Pero la investigación cuantitativa describe factores, procedimientos, categorías en su desarrollo de evolución del objeto de estudio. También determina variables en hechos ya ocurridos. La investigación mixta. La investigación mixta es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e interpretar tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. Y ese es el punto que ustedes tienen que identificar en qué tipo de investigación están ustedes llevando a cabo o llevarán a cabo. Van a describir en una cuartilla cada una de estas partes que se compone su investigación, como primer punto, que es el 3.1. El 3.2 nos dice que habla acerca de los sujetos, el universo, las muestras y los participantes. Cabe mencionar que aquí se refiere al tamaño de la muestra, en donde nosotros vamos a aplicar una ecuación en donde vamos a solo extraer ese tamaño de la muestra. Uno de los problemas más difíciles del muestreo probabilístico es la determinación del tamaño de la muestra, ya que el objetivo primordial al determinar es obtener información representativa, válida y confiable al mismo costo. Para obtener más exactitud en la información es necesario seleccionar una muestra mayor. Sin embargo,
El solo hecho de contar con una muestra grande no garantiza su representatividad. El tamaño de la muestra estará relacionado con los objetos de estudio y las características de la población, además de los recursos y el tiempo de que se dispone. El tamaño absoluto de la muestra y su varianza son los que ejercen mayor influencia en el error estándar. El tamaño de la muestra se puede determinar con base a la fórmula para estimar. Y aquí, en esta imagen, representa cada uno de esta ecuación, de esta fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Antes de buscar estos datos y la sustitución, tenemos que analizar cuáles van a ser nuestros sujetos que vamos nosotros a contar para este universo. Y entonces pueden ser empresas de un determinado región. Por ejemplo, si estamos hablando de las empresas de nuestra región, pues vamos a irnos al INEGI para ver cuántas empresas del giro que nosotros estamos atendiendo van o vamos a tomar ese dato. Pero si estamos trabajando con empleados, pues también tenemos que buscar cuántos empleados en páginas confiables como el INEGI, que es la de estadística, pues menciona ahí cuántos trabajadores pueden ser. Siempre y cuando tenemos que ver que nuestro proyecto hacia quién va dirigido. Si estamos trabajando con empresas, con procesos o con organismos, tenemos que tomar en cuenta datos del INEGI en base a cuántas empresas hay o hay un registro en esta región. En base a esto, pasamos a ver la fórmula, que es la que vamos a determinar. La fórmula finita es el nivel de confianza al cuadrado, la probabilidad a favor, la probabilidad en contra, ¿sí?, sobre el universo. Y aquí en esta imagen se detecta bien cuáles son lo que vamos a sustituir, y en base a eso vamos nosotros a calcular. Y vamos nosotros a ir calculando cada uno de los datos que vamos a tener. Como aquí en este ejemplo menciona que vamos a calcular con el 95% de confiabilidad. ¿Qué significa? Que vamos a ocupar datos, vamos a ocupar valores del 95% de confiabilidad. Estos datos y valores ya están establecidos, o sea, no los vamos a cambiar. Aquí es importante ustedes que determinen y sustituyan lo del universo, ¿sí? Que aquí representa el número, de personas, de empresas o de procesos que nosotros vamos a encuestar, a un cuestionario, a una entrevista, a lo que nosotros vamos a hacer. En este caso va a ser un cuestionario, vamos a aplicar una encuesta para diagnosticar y tener mayor información para poder tener y detectar el problema más claro y real de cada uno de las empresas, si se van a hacer empresas, o de los gerentes o de los responsables que estén trabajando con los procesos que ya ustedes como alumnos tienen asignados para transformar y solucionar los problemas. Y en este caso vamos a sustituir todo lo que lleva, que solamente les digo que se sustituye el universo, o sea, la cantidad de personas a las cuales vamos a sacar el tamaño de la muestra, y todo lo demás se queda de la misma manera. No vamos a cambiar, solamente se cambia la Z, que es el universo, la N, que es el universo, en este caso es la cantidad exacta que tenemos nosotros para poder sustituir y hacer la operación. Antes de pasar al siguiente tema, el 3.2 que habla de sujetos, sí tenemos que hacerlo, tenemos que detectar y aplicar la fórmula. Recuerden revisar la antología y ahí viene más amplio y más explicado. Y esto lo hago para que ustedes lean y fomenten el hábito de entender, no solamente que lo vean o que se los explique yo, sino que ustedes también revisen cada uno de
de las actividades que se van a realizar. Como 3.3, son 5 puntos, acuérdense. Ahorita ya vamos a explicar el número 3. Análisis de datos. Y en este análisis de datos nos vienen cuál va a ser el instrumento de la recolección de datos y con ello tener unos resultados. Los instrumentos para recabar información son, aparte de las técnicas de investigación documental, como lo ya vimos en el siguiente punto, que son las fichas bibliográficas, fichas de trabajo, la encuesta y el cuestionario, la entrevista, las tesis, las escalas de actitudes. Todas estas técnicas sirven para medir las variables y deben de reunir dos características. Tienen que ser válidas y tienen que ser confiables. Es así como ustedes van a elegir una de esas herramientas para poder llevar a cabo esta técnica de recopilación de la información. Una de ellas es la encuesta. La encuesta es una técnica que consiste en ordenar información acerca de cada una de las partes de la población o muestra mediante el uso de cuestionarios o entrevistas. La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que miden los diversos indicadores que se han determinado en la operación de los términos del problema o de las variables de la hipótesis. Y aquí en esta encuesta que vamos a hacer debe de tener un orden, este cuestionario también. Y también nos dice que el cuestionario es una forma redactado de forma de interrogatorio en donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Es importante que en este cuestionario lo hagamos en Google Forms. Este Google Forms nos facilita a todos en la cuestión de ya no vamos a graficar, ya ahí te grafica, ya nos dice las preguntas en tiempo real y esto va a ayudar mucho a nosotros. En este momento no las vamos a aplicar. Recuerden que estamos en taller 1 en donde vamos a hacer esta planeación, pero taller 2 ya se van a aplicar. Entonces ya tenemos que irnos preparando para esa fecha. La entrevista es el arte de escuchar y captar información. Primero ya tenemos que hacer el Google Forms. Y ese Google Forms estoy solicitando mínimo de preguntas 10 y máximo 15. Si es que el proyecto lo amerita. Si el proyecto dice, no, es que yo tengo que hacer más preguntas, entonces se va haciendo un poco más el cuestionario de esas preguntas. Y en base a eso, pues ya se va a hacer. Por eso les digo, mínimo 10 y máximo 15 a lo que ustedes como grupo, como proyecto de investigación consideren. Y la entrevista, pues ya son preguntas un poco más abiertas a la relación del cuestionario. Entonces la entrevista pueden ser cuestiones abiertas que se pueden ir mejorando. El punto 4, bueno, en este 3.4 sí es importante que ustedes hagan el cuestionario y la entrevista. La entrevista pueden ser también de las mismas preguntas, entre 5 y 10 preguntas. La entrevista. El cuestionario les decía que es de 10 a 15, pero si consideran que pueden ser más o menos, pues me deben de dar una justificación, el por qué pueden ser más o pueden ser menos. Recuerden hacerlas en Google Forms para facilitar las actividades y el desempeño académico. El punto 4 nos habla del cronograma, también denominado cronograma de trabajo o de operaciones. En este se deben de señalar las distintas etapas del proyecto de investigación y el tiempo estimado o planeado para cada una de ellas. Según el trabajo a efectuar a criterio del investigador es el cronograma de actividades. Es una herramienta que ayuda gráfica mediante el cual se ordenan las etapas del desarrollo o del ciclo del proyecto y se asigna el tiempo requerido para su ejecución en el contexto del horizonte de la investigación, MUSH 2005. En este cronograma solamente vamos a hacer una tabla en Excel que igual ahorita se las paso. En esta tabla de Excel viene lo que es el nombre del proyecto, casi no se ve, así que me voy a permitir ir a un ejemplo. Ok.
Aquí en la pantalla tenemos claramente que vamos a anotar aquí el nombre del proyecto, el objetivo general, que ya lo tenemos, y donde dicen objetivos específicos, vamos a tener todos, vamos a anotar todos los objetivos específicos. Cabe mencionar que cada objetivo específico viene acompañado de sus actividades, de sus evidencias, de las horas, las fechas y el responsable. En este caso, el primer objetivo específico de este proyecto, de este ejemplo, es identificar los sectores productivos. Las actividades es tabla de clasificación de los sectores productivos de la Sierra de Otontepec. Y en este vamos a clasificar por sector, ya sea el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Aquí como evidencia, como está aquí como evidencia, vamos a solicitar una tabla de clasificación, una matriz FODA y un reporte de todo lo que ya mencioné, de lo que es de las evidencias. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Ahora nos vamos con las horas, que son 20 horas, porque es lo que yo me voy a llevar a cabo. Si se van a llevar más, si se van a llevar menos, pues ya va a depender de las condiciones y de las horas que ustedes quieran poner. Y las fechas, yo les decía que aquí en esta parte en donde vienen agosto, septiembre, pues sea febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ya con esos cubrimos los 6 meses y las 16 semanas que vamos a dar. Es importante que ustedes anoten esas 16 semanas y se cuadren en cada una de las actividades. Si yo dije que el primer objetivo específico iba a ser una clasificación y me voy a llevar solamente 2 semanas, me puedo llevar hasta 3 o me puedo llevar 4. Si el segundo objetivo mencioné que yo tengo que lo tengo para estas 3 semanas, entonces pues lo voy a anotar. Y aquí es fácil. La P significa programado y la R significa real. Programado, la P y la R real. ¿Qué significa aquí? Que en este sentido nosotros vamos a programar, como lo dice ahí, vamos a programar esas actividades que vamos nosotros a realizar. Entonces vamos a irnos programando para que todo vaya haciendo y terminando. Yo aquí les pido que sí es importante que ustedes tengan a bien a informarse, a recabar esa información y a designar qué actividades, en cuántas semanas nos vamos a llevar, porque en base a lo que ustedes me digan es como yo voy a ir revisando en el taller de investigación 2, porque en taller de investigación 2 ya ustedes van a llevar a cabo esta práctica. Ahorita solamente es una planeación, en conocer, en saber y entender qué es lo que se tiene que hacer en taller número 2 y tener resultados favorables a nuestro proyecto de investigación. Y por último tenemos el presupuesto. En este presupuesto es importante que ustedes se sienten, que piensen cómo o qué acciones van a hacer que ustedes desembolsen dinero. Entonces van a hacer una tablita, si van a ocupar gasolina, si van a ocupar los pasajes, todo lo que vayan ocupando referente a este proyecto de investigación, se va a hacer una lista con una tabla y los precios. Y ahí se terminaría todo, la tabla de los precios, y ya con esto serían los 5 puntos que llevamos a cabo de nuestro tercer y avance del proyecto. Bueno, jóvenes, esto es todo. Espero que les sea de utilidad. Vamos a estar trabajando con algunas dudas, así que nos vemos en la próxima.